Bienvenidos a un nuevo video de historias fascinantes de la Biblia. Hoy exploraremos uno de los temas más profundos y trascendentes que aborda la Biblia, la vida después de la muerte. Aunque algunos pasajes pueden interpretarse de distintas formas, las Escrituras ofrecen varios puntos claros sobre este misterioso aspecto de nuestra existencia. Número 1. El alma humana es eterna. Mateo 10:28. El concepto del alma humana como eterna es un tema central en la Biblia y tiene implicaciones profundas en la cosmovisión cristiana. Según la Biblia, el alma humana es más que una entidad abstracta. Es el núcleo de la identidad y personalidad de una persona. Incluye la mente, las emociones, la voluntad y la esencia de quienes somos. En Mateo 10:28, Jesús dice: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Esto deja claro que el alma es indestructible por medios humanos, ya que solo Dios tiene autoridad sobre ella. Como el alma es eterna, después de la muerte física, su destino depende de su relación con Dios. Aquellos que han confiado en Cristo para su salvación estarán en la presencia de Dios en el cielo, mientras que aquellos que han rechazado a Dios enfrentarán la separación eterna de Él en el infierno. Dado que el alma tiene un destino eterno, lo que hagamos en esta vida tiene consecuencias eternas. Las decisiones que tomemos en cuanto a nuestra relación con Dios determinan el destino final de nuestra alma. La eternidad del alma destaca la importancia de la redención a través de Cristo. Debido a que el alma es eterna, la obra redentora de Cristo tiene un impacto eterno en aquellos que creen en Él, asegurándoles vida eterna con Dios. La enseñanza bíblica sobre la eternidad del alma implica una responsabilidad para los creyentes de cuidar su vida espiritual y procurar crecer en su relación con Dios. Si bien el alma es eterna, el cuerpo físico es temporal. Sin embargo, en la resurrección, los creyentes recibirán cuerpos glorificados, que se unirán con sus almas para vivir en plenitud eterna con Dios. Primera a los Corintios 15:40 y 2:44. Para aquellos que sufren en esta vida, la eternidad del alma ofrece consuelo, pues la vida presente es solo una parte de la existencia, y hay una promesa de una vida mejor por venir. La eternidad del alma también implica la oportunidad de una comunión eterna con Dios. Para los creyentes, la vida eterna no solo significa vivir para siempre, sino vivir en la presencia de Dios y disfrutar de su amor y gracia eternamente. La comprensión de la eternidad del alma también afecta cómo vemos el propósito de la vida. Los creyentes están llamados a vivir una vida que glorifique a Dios y esté en consonancia con su voluntad, sabiendo que el alma trasciende la muerte física. Número 2. Muerte física y espiritual. Romanos 6:23. El concepto de muerte física y espiritual es fundamental para comprender la perspectiva bíblica de la existencia humana y la relación con Dios. En la Biblia, se hace una distinción clara entre la muerte física, que es el cese de la vida en el cuerpo, y la muerte espiritual, que es la separación de Dios debido al pecado. La muerte física se refiere a la detención de las funciones vitales del cuerpo, incluyendo la respiración, la circulación sanguínea y el funcionamiento del cerebro. Según la Biblia, la muerte física es una consecuencia de la caída del ser humano en pecado. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, la muerte entró en el mundo. Génesis 3:19. La muerte física es temporal porque, según la fe cristiana, habrá una resurrección de los muertos en el final de los tiempos. Para los creyentes, la muerte física es un paso hacia la vida eterna con Dios. La muerte espiritual es una condición de separación de Dios causada por el pecado. Esta separación no se refiere a la pérdida de existencia, sino a la pérdida de una relación íntima con Dios. Romanos 6:23 dice: «Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Esta muerte se refiere a la separación espiritual de Dios causada por el pecado. La muerte espiritual afecta a las personas en la vida presente, ya que sin una relación con Dios, carecen de la verdadera vida espiritual que Él ofrece. Si una persona permanece en un estado de muerte espiritual, es decir, separada de Dios, al final de su vida física,
Su destino eterno es la condenación. Esta es la enseñanza detrás de pasajes como Mateo 25:41, que habla de la separación eterna de Dios. La buena noticia del Evangelio es que Cristo vino para reconciliar a la humanidad con Dios y ofrecer redención para el pecado. A través de la fe en Cristo, una persona puede pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual y disfrutar de una relación con Dios. Efesios 2:4-5. Aquellos que han puesto su fe en Cristo experimentan una renovación espiritual y pasan de la muerte espiritual a la vida espiritual. Esto se describe en 2 Corintios 5:17, que habla de una nueva creación en Cristo. Número 3. El cuerpo vuelve al polvo. Génesis 3:19. El concepto de que el cuerpo humano vuelve al polvo es un tema recurrente en la Biblia y se relaciona con la naturaleza transitoria de la vida humana y la consecuencia de la caída en pecado. En Génesis 2:7 se dice que Dios formó al ser humano, Adán, del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en sus narices. Por lo tanto, el cuerpo humano tiene un origen terrestre, creado a partir del polvo de la tierra. En Génesis 3:19, después de que Adán y Eva pecaron, Dios les dijo: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás». Esta es una declaración que indica la mortalidad humana como consecuencia del pecado. El hecho de que el cuerpo humano vuelva al polvo subraya la naturaleza transitoria y frágil de la vida física. También es un recordatorio de la humildad del ser humano, ya que todos están sujetos a la misma condición física. El retorno del cuerpo al polvo indica que, tras la muerte física, el cuerpo se descompone y se reintegra a los elementos naturales de la tierra, como parte del ciclo de vida en la creación. Aunque el cuerpo vuelve al polvo, los creyentes en Cristo tienen la esperanza de la resurrección. Primera a los Corintios 15:42-44 habla de la resurrección de los muertos con un cuerpo glorificado, incorruptible, que trasciende la naturaleza perecedera del cuerpo terrenal. El hecho de que el cuerpo vuelva al polvo enseña a los creyentes la humildad y la dependencia de Dios para su vida, tanto en el presente como en el futuro. Si bien el cuerpo vuelve al polvo, la vida física tiene un propósito importante en el plan de Dios. Los seres humanos están llamados a usar su cuerpo para glorificar a Dios. Primera a los Corintios 6:19-20. Número 4. El alma se enfrenta a un juicio. Hebreos 9:27. El juicio al que el alma se enfrenta después de la muerte es un tema importante en la teología cristiana, que se basa en la enseñanza de la Biblia. Según Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El pasaje de Hebreos 9:27 establece claramente que todos los seres humanos enfrentan el juicio después de la muerte. Esto subraya la responsabilidad personal de cada individuo ante Dios. Según la Biblia, Dios es el juez supremo de toda la humanidad. Jesucristo también tiene un papel importante en el juicio, ya que Él es el juez designado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hechos 10:42. Los criterios del juicio se basan en la respuesta de cada persona a Dios. Esto incluye su fe en Jesucristo, así como sus acciones y comportamiento a lo largo de su vida. Mateo 25:30 y 1:46. Los creyentes en Cristo enfrentarán un juicio para evaluar sus obras y recompensas. Este juicio no determinará su salvación, ya que ésta se basa en la fe en Cristo, sino que evaluará sus acciones. Primera a los Corintios 3:12-15. Aquellos que rechazan a Cristo y no confían en Él para su salvación, enfrentarán el gran trono blanco del juicio final, donde se determinará su condenación eterna. Apocalipsis 20:11-15. El juicio pone de relieve la responsabilidad de cada persona por su vida y decisiones. No se puede escapar del juicio ni evitar la rendición de cuentas ante Dios. Para los cristianos, la fe en Jesucristo es clave para evitar la condenación eterna. Por lo tanto, el Evangelio es esencial para la salvación. Los creyentes recibirán recompensas en base a sus obras, pero éstas no determinan su salvación, que es un regalo de Dios por la fe.
Efesios 2, 8, 9. Aquellos que rechazan a Cristo y no se arrepienten enfrentarán la condenación eterna, que se describe en la Biblia como separación de Dios y sufrimiento eterno. Número 5. El destino final del alma. Juan 3, 16, 18. El destino final del alma es un tema central en la teología cristiana y en la Biblia, y se relaciona con la respuesta de cada persona a Dios durante su vida. La Biblia presenta dos destinos finales para el alma: el cielo y la condenación eterna. El cielo es el lugar donde habitan Dios, Jesucristo y los ángeles, así como los creyentes que han sido redimidos por Cristo. Es un lugar de perfección, gozo y paz eterna. La Biblia describe el cielo como un lugar sin sufrimiento, sin dolor y sin muerte. Es un lugar donde no habrá más lágrimas ni tristeza, y donde la presencia de Dios es plena. Apocalipsis 21, 3, 4. En el cielo, los creyentes estarán en comunión con Dios y podrán disfrutar de su presencia directa, así como reunirse con otros creyentes que también han sido redimidos. Primera a los Tesalonicenses 4:17. Los creyentes recibirán recompensas por sus obras y servicio a Dios durante su vida terrenal. Mateo 25:21. Según la Biblia, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y han sido redimidos por su sangre tienen acceso al cielo. Juan 14:6. La salvación es un regalo de Dios que se recibe por gracia a través de la fe. Efesios 2, 8, 9. La condenación eterna es el destino final de aquellos que mueren sin haber puesto su fe en Cristo ni haberse arrepentido de sus pecados. Es un estado de separación eterna de Dios. La Biblia describe la condenación como un lugar de sufrimiento, tormento y oscuridad exterior. Jesús se refirió a ello como el infierno, un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 25:30. La condenación eterna es un destino permanente. Una vez que una persona ha sido juzgada y condenada, no hay posibilidad de escape o redención futura. Mateo 25:46. La condenación se basa en la falta de fe en Cristo y el rechazo de su mensaje. Como dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Número 6. El cielo. Apocalipsis 21:4. El cielo es uno de los temas más esperanzadores y emocionantes en la teología cristiana. Según la Biblia, es el destino final de los creyentes y el lugar donde estarán en la presencia de Dios para siempre. Lo más significativo acerca del cielo es que es donde los creyentes estarán en la presencia de Dios. Vivirán en comunión directa con Él, lo cual es la máxima bendición para los cristianos. Apocalipsis 21:3. El cielo es un lugar de gozo y paz que nunca termina. Los creyentes experimentarán felicidad completa y satisfacción plena en la presencia de Dios. Apocalipsis 21:4 dice que en el cielo, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto significa que todos los sufrimientos y tristezas de la vida terrenal serán eliminados. El cielo es un lugar de perfección y santidad. No hay pecado ni maldad en el cielo, todo es justo y puro. Los creyentes serán transformados y vivirán en un estado glorificado. Primera a los Corintios 15:50-53. Los creyentes tendrán la oportunidad de reunirse con otros que han sido redimidos, incluyendo a seres queridos que también han puesto su fe en Cristo. Habrá un sentido de comunidad y hermandad en el cielo. Apocalipsis 21:1 habla de un nuevo cielo y una nueva tierra. Esto indica que Dios creará un nuevo entorno para que los creyentes vivan en él, libre de la corrupción y el pecado que afecta al mundo actual. Jesús habló de preparar un lugar para sus seguidores en la casa de mi Padre, Juan 14:2. Esto es interpretado como una referencia al cielo, un lugar donde los creyentes vivirán en mansiones preparadas por Jesús. El cielo también se describe como un lugar de adoración eterna, donde los creyentes y ángeles cantan alabanzas a Dios. Apocalipsis 5:9-14. Número 7.
El infierno. Mateo 25:41. El infierno es un tema importante y solemne en la teología cristiana, descrito en la Biblia como el destino final de aquellos que rechazan a Dios y su ofrecimiento de salvación a través de Jesucristo. La característica más significativa del infierno es la separación eterna de Dios. Aquellos que son condenados al infierno están alejados de la presencia y la gracia de Dios para siempre. La Biblia describe el infierno como un lugar de sufrimiento constante y tormento. Jesús habló de él como un lugar de llanto y crujir de dientes. Mateo 13:42. En varios pasajes, el infierno es descrito como un lugar de tinieblas de afuera. Mateo 22:13. Esta oscuridad puede simbolizar la ausencia total de la luz y presencia de Dios. Jesús habló del infierno como un lugar de fuego inextinguible. Marcos 9:43. Este fuego representa tanto el tormento eterno como la purificación final de aquellos que son condenados. El infierno se caracteriza por ser un castigo eterno. A diferencia de la vida terrenal, donde el sufrimiento es temporal, en el infierno no hay fin al sufrimiento. Mateo 25:46. Jesús usó la palabra Gehenna para referirse al infierno. Este término se derivaba del valle de Hinnom, cerca de Jerusalén, que era conocido como un lugar de sacrificios paganos y luego como un vertedero donde ardían desechos. Apocalipsis describe el infierno como un lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Un lugar de sufrimiento y tormento final. La condenación al infierno se llama segunda muerte. Apocalipsis 21:8, en contraste con la vida eterna que se ofrece a través de Cristo. El infierno es el destino de aquellos que son condenados en el juicio final, por rechazar a Cristo o no arrepentirse de sus pecados. Mateo 25:41. La existencia del infierno sirve como advertencia sobre la importancia de aceptar la oferta de salvación de Dios y arrepentirse de los pecados. Aunque el concepto del infierno puede ser difícil de entender, desde la perspectiva bíblica, es una manifestación de la justicia divina en respuesta al pecado y la rebeldía contra Dios. La realidad del infierno motiva a los creyentes a compartir el Evangelio con los demás para que puedan escapar de este destino y encontrar la vida eterna en Cristo. Número 8. El estado intermedio. Lucas 16:23. El estado intermedio se refiere a la condición de las almas entre la muerte física y el juicio final. En la teología cristiana, hay diferentes interpretaciones sobre qué ocurre con las almas en este período. Algunas tradiciones cristianas, especialmente las ramas más antiguas del cristianismo, como el catolicismo y el cristianismo ortodoxo, han creído históricamente que las almas van a un lugar temporal conocido como Sheol o Hades, mientras esperan el juicio final. En el Antiguo Testamento, Sheol es el término hebreo que se refiere a un lugar subterráneo donde las almas de los muertos descansan. No tiene connotaciones morales específicas, es simplemente el lugar de los muertos. En el Nuevo Testamento, el término griego Hades es equivalente a Sheol. Representa un lugar subterráneo donde las almas de los muertos van después de la muerte física. Algunos interpretan estos términos como un lugar temporal donde las almas esperan el juicio final. Las almas no estarían en sus destinos finales de cielo o infierno, sino en un estado intermedio. En Lucas 16:19-31, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro. En ella, Lázaro, después de su muerte, es llevado al seno de Abraham, considerado un lugar de confort para los justos, mientras que el rico va a un lugar de tormento en Hades. Esta parábola es interpretada por algunos como evidencia del estado intermedio. En algunas tradiciones, el estado intermedio puede ser visto como un tiempo de purificación o crecimiento espiritual para las almas antes de alcanzar su destino final. El estado intermedio es temporal y culminará en la resurrección de los muertos y el juicio final, cuando las almas recibirán su destino eterno. Algunas tradiciones protestantes creen en la muerte del alma o en un estado de sueño hasta el momento de la resurrección, en lugar de un estado intermedio consciente. Número 9. Resurrección de los muertos. Primera a los Corintios 15:52.
La resurrección de los muertos es un tema central en la teología cristiana y una esperanza fundamental para los creyentes. Según la Biblia, en el final de los tiempos, todos los muertos serán resucitados y recibirán cuerpos transformados. El capítulo 15 de Primera a los Corintios es uno de los pasajes más extensos y detallados sobre la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo explica que, así como Cristo fue resucitado de los muertos, los creyentes también serán resucitados cuando Cristo regrese. Primera a los Corintios 15, 20-22. Primera a los Corintios 15, 52 dice que la resurrección ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Jesús mismo habló de la resurrección de los muertos en varios pasajes del Nuevo Testamento. Juan 5, 28-29. Juan 11, 25-26. El capítulo 20 de Apocalipsis habla de la resurrección de los santos y también de los incrédulos, que serán juzgados en el gran trono blanco y lanzados al lago de fuego. Los creyentes recibirán cuerpos glorificados e incorruptibles en la resurrección. Primera a los Corintios 15:40 y 2:44. Estos cuerpos serán diferentes de los cuerpos terrenales, ya que no estarán sujetos al envejecimiento, enfermedad o muerte. Según Juan 5:28-29, habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos. Los justos resucitarán para la vida eterna, mientras que los injustos resucitarán para el juicio y la condenación. Los creyentes que estén vivos en el momento de la segunda venida de Cristo serán transformados instantáneamente, recibiendo cuerpos glorificados. Primera a los Tesalonicenses 4:16-17. La resurrección de los muertos es una fuente de esperanza y consuelo para los creyentes, ya que promete una vida futura en comunión con Dios. La resurrección también implica la evaluación de cada persona por sus acciones. Los creyentes recibirán recompensas según sus obras, mientras que los incrédulos enfrentarán el juicio y la condenación. La resurrección es el cumplimiento de las promesas de Dios sobre la vida eterna y la restauración de todas las cosas. La esperanza en la resurrección motiva a los creyentes a vivir una vida santa y fiel a Dios, sabiendo que sus acciones tendrán consecuencias eternas. Número 10. Segunda venida de Cristo. 2 Timoteo 4:1. La segunda venida de Cristo, también conocida como la parusía, es un evento central en la teología cristiana que los cristianos esperan con gran anticipación. Se basa en las enseñanzas de la Biblia, que prometen el regreso de Jesucristo a la tierra, para completar el plan de Dios para la humanidad. Durante su ministerio terrenal, Jesús prometió regresar a sus discípulos. En Juan 14:3 dijo: «Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». En el momento de la ascensión de Jesús, los ángeles dijeron a los discípulos: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo». Esto subraya la expectativa de su regreso visible. El apóstol Pablo declara que Cristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, lo que indica que la segunda venida está relacionada con el juicio final y la inauguración del reino eterno de Dios. La segunda venida de Cristo será visible para todos y personal. No será un evento simbólico o espiritual, sino un regreso real de Jesús a la tierra. Mateo 24:30, Apocalipsis 1:7. Aunque habrá señales que precedan a la segunda venida, el momento exacto del regreso de Cristo es desconocido. Jesús describió su venida como un evento repentino e inesperado. Mateo 24:30 y 6:44. Jesús regresará con gran poder y gloria, acompañado por sus ángeles. Esto contrasta con su primera venida como un niño humilde en Belén. Mateo 24:30. La segunda venida de Cristo marcará el establecimiento final y completo del reino de Dios en la tierra. Los creyentes esperan un mundo renovado y justo bajo el gobierno de Cristo. Cristo juzgará a los vivos y a los muertos en su segunda venida.
Los creyentes recibirán su recompensa eterna, mientras que los incrédulos serán juzgados por sus acciones y condenados si han rechazado a Cristo. Mateo 25:30 y 1:46. La segunda venida implicará una separación entre los justos y los injustos, con los primeros entrando en la vida eterna y los segundos en la condenación eterna. Mateo 25:30 y 2:33. La segunda venida es el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el Mesías y el fin de los tiempos. Es la culminación de la historia de la redención. Los cristianos están llamados a estar vigilantes y preparados para la segunda venida de Cristo, viviendo de acuerdo con su fe y siguiendo sus enseñanzas. Mateo 24:40 y 2:44. La segunda venida ofrece esperanza y consuelo a los creyentes, ya que anticipan la renovación de todas las cosas y su reunión con Cristo. La expectativa de la segunda venida motiva a los creyentes a compartir el Evangelio con otros, para que también puedan encontrar la salvación en Cristo. Número 11. Nuevo cielo y nueva tierra. Apocalipsis 21:1. El concepto de un nuevo cielo y una nueva tierra es uno de los temas más esperanzadores y emocionantes de la teología cristiana. Basado en las promesas bíblicas, especialmente en el libro de Apocalipsis, Dios tiene planificado crear una nueva creación en la que habitarán los creyentes después del juicio final. Este versículo declara: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más». Esta es una visión profética que describe la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías también profetiza sobre un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. El nuevo cielo y la nueva tierra son una renovación total de la creación actual, que ha sido afectada por el pecado y la corrupción. La creación será restaurada a su estado original de perfección. En el nuevo cielo y la nueva tierra, Dios habitará entre su pueblo de manera completa y directa. Apocalipsis 21:3 dice: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». En el nuevo cielo y la nueva tierra, ya no habrá más sufrimiento, dolor, ni muerte. Apocalipsis 21:4 declara: «Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». El capítulo 21 de Apocalipsis también describe la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, que descenderá del cielo. Esta ciudad es un lugar de gloria y belleza indescriptible, con calles de oro y puertas de perlas. En el nuevo cielo y la nueva tierra reinarán la paz y la justicia de Dios. Los creyentes vivirán en armonía con Dios y entre sí. Número 12. Justicia divina. Mateo 25:30 y 1:46. La justicia divina es un concepto central en la teología cristiana, que se refiere a la forma en que Dios, como juez supremo, aplicará su justicia perfecta y equitativa en el juicio final. En la Biblia, Jesús enseña sobre la justicia divina en varios pasajes, incluyendo Mateo 25:30 y 1:46, donde describe el juicio final y cómo se separarán los justos de los injustos. Este pasaje, también conocido como la parábola del juicio de las naciones, describe la venida del Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles. Jesús se sentará en su trono y todas las naciones serán reunidas delante de él. Entonces, separará a las personas como un pastor separa a las ovejas de los cabritos. En la parábola, las ovejas representan a los justos, quienes han mostrado compasión y misericordia a los necesitados, mientras que los cabritos representan a los injustos, quienes no han mostrado tales virtudes. La justicia divina es absolutamente equitativa. Dios juzga a cada persona de acuerdo con sus acciones y su fe, sin favoritismos ni prejuicios. Dios conoce todas las acciones, pensamientos y motivaciones de cada persona, por lo que su juicio será completamente justo y basado en la verdad.
Aunque Dios es justo, también es misericordioso y compasivo. En la parábola, los justos son recompensados por su compasión hacia los necesitados. El juicio final implica una separación definitiva entre los justos y los injustos. Los justos heredarán el reino preparado para ellos desde la creación del mundo, mientras que los injustos irán al castigo eterno. El pasaje de Mateo 25:31-46 sirve como una advertencia sobre la importancia de vivir una vida justa y compasiva, y una exhortación a los creyentes a ser conscientes de su responsabilidad hacia los demás. Número 13. Victoria sobre la muerte. Primera a los Corintios 15:50 y 5:57. La victoria sobre la muerte es un concepto fundamental en la teología cristiana, basado en la resurrección de Jesús de entre los muertos. La resurrección de Cristo es considerada como la demostración definitiva de su poder sobre la muerte y el pecado, y los creyentes comparten esa victoria a través de su fe en Él. Este pasaje expresa la victoria sobre la muerte de manera poética y poderosa. Pablo escribe: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla del aguijón de la muerte como el pecado, que tiene poder sobre las personas a través de la ley. Pero Jesús, a través de su muerte y resurrección, despoja a la muerte de su aguijón, quitando su poder sobre los creyentes. La resurrección de Jesús es la base de la victoria sobre la muerte. Al resucitar, Jesús venció la muerte, demostrando que tiene poder sobre ella y ofreciendo la esperanza de la vida eterna a los creyentes. Los creyentes comparten la victoria de Jesús sobre la muerte a través de su fe en Él. Esta fe les asegura la esperanza de su propia resurrección y vida eterna. Debido a la victoria de Jesús sobre la muerte, los creyentes ya no necesitan temer a la muerte. La resurrección de Cristo les asegura que la muerte no tiene la última palabra, y pueden esperar una vida eterna con Dios. Los creyentes no solo serán resucitados, sino que también experimentarán una transformación, recibiendo cuerpos glorificados, incorruptibles y espirituales. Primera a los Corintios 15:40 y 2:44. Número 14. Consolación para los creyentes. Primera a los Tesalonicenses 4:13-14. El consuelo para los creyentes que mueren en Cristo es una parte central de la fe cristiana. Según la Biblia, aquellos que mueren en Cristo pueden encontrar consuelo en la esperanza de la resurrección y la vida eterna en la presencia de Dios. El apóstol Pablo escribe a los creyentes de Tesalónica para consolarlos sobre la muerte de sus seres queridos. Dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Pablo usa el término dormir como una metáfora para la muerte de los creyentes, subrayando que la muerte no es el final para aquellos que están en Cristo. Número 15. El Espíritu Santo como guía. Juan 14, 16-17. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en la vida de los creyentes, actuando como guía y consolador durante su vida en la tierra y preparándolos para la vida eterna. Esta relación entre el Espíritu Santo y los creyentes se basa en las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús promete a sus discípulos el don del Espíritu Santo diciendo: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Jesús se refiere al Espíritu Santo como otro Consolador, señalando su papel como alguien que continuará el ministerio de Jesús y que estará siempre con los creyentes. El Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de verdad y guía a los creyentes hacia toda verdad. Juan 16:13. Ayuda a entender y aplicar las enseñanzas de Jesús en sus vidas. El Espíritu Santo consuela a los creyentes en momentos de dolor, sufrimiento o pérdida, brindando paz y esperanza.
También fortalece su fe y les anima en su caminar espiritual. El Espíritu Santo mora en los creyentes y está con ellos para siempre. Su presencia constante les brinda seguridad y consuelo en su vida diaria. El Espíritu Santo convence a los creyentes de su pecado y necesidad de arrepentimiento, así como de la justicia de Dios y el juicio venidero. Juan 16:8. El Espíritu Santo produce frutos en la vida de los creyentes. Gálatas 5:22-23, como el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, entre otros, que les ayudan a crecer en su fe y carácter cristiano. El Espíritu Santo otorga dones espirituales a los creyentes para edificar a la Iglesia y cumplir con la misión de Cristo en la tierra. Primera a los Corintios 12:4-11. Número 15. El Espíritu Santo como guía. Juan 14:16-17. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en la vida de los creyentes, actuando como guía y consolador durante su vida en la tierra y preparándolos para la vida eterna. Esta relación entre el Espíritu Santo y los creyentes se basa en las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús promete a sus discípulos el don del Espíritu Santo diciendo: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Jesús se refiere al Espíritu Santo como otro Consolador, señalando su papel como alguien que continuará el ministerio de Jesús y que estará siempre con los creyentes. El Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de verdad y guía a los creyentes hacia toda verdad. Juan 16:13. Ayuda a entender y aplicar las enseñanzas de Jesús en sus vidas. El Espíritu Santo consuela a los creyentes en momentos de dolor, sufrimiento o pérdida, brindando paz y esperanza. También fortalece su fe y les anima en su caminar espiritual. El Espíritu Santo mora en los creyentes y está con ellos para siempre. Su presencia constante les brinda seguridad y consuelo en su vida diaria. El Espíritu Santo convence a los creyentes de su pecado y necesidad de arrepentimiento, así como de la justicia de Dios y el juicio venidero. Juan 16:8. El Espíritu Santo produce frutos en la vida de los creyentes. Gálatas 5:22-23, como el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, entre otros, que les ayudan a crecer en su fe y carácter cristiano. El Espíritu Santo otorga dones espirituales a los creyentes para edificar a la Iglesia y cumplir con la misión de Cristo en la tierra. Primera a los Corintios 12:4-11. Número 16. La promesa de Cristo. Juan 14:2-3. La promesa de Cristo de preparar un lugar para sus seguidores en el cielo es una de las declaraciones más consoladoras y esperanzadoras para los creyentes. Jesús, en sus enseñanzas finales a los discípulos antes de su crucifixión, aseguró a sus seguidores que no los dejaría solos, sino que regresaría y les prepararía un lugar en el cielo. Jesús dice a sus discípulos: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Jesús se refiere al cielo como la casa de mi Padre, indicando que es el lugar donde Dios reside y donde los creyentes también estarán. Jesús promete preparar un lugar específico para sus seguidores en la casa de su Padre. Esta declaración sugiere que los creyentes tendrán un lugar especial en el cielo. La promesa de Cristo implica una relación personal con Él. Jesús no solo preparará un lugar, sino que regresará para llevar a sus seguidores consigo, para que puedan estar con Él. Jesús menciona que hay muchas moradas en la casa de su Padre, indicando que hay espacio suficiente para todos los que creen en Él. Esta promesa de Cristo da confianza y esperanza a los creyentes, ya que garantiza un destino eterno y una relación continua con Él. Número 17. Redención por la fe. Efesios 2:8-9.
La redención por la fe es un concepto central en la teología cristiana y es clave para el destino eterno del alma. La fe en Cristo es el medio por el cual los creyentes reciben la redención y la salvación que Él ofrece. Esto se basa en el amor y la gracia de Dios hacia la humanidad. El apóstol Pablo escribe: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». En este pasaje, Pablo destaca que la salvación es un acto de la gracia de Dios que los creyentes reciben por medio de la fe. No es algo que se pueda obtener por medio de las propias obras. La redención y la salvación son un regalo inmerecido que provienen de la gracia de Dios. Es su amor y misericordia los que permiten que las personas sean salvas. La fe en Cristo es el medio por el cual los creyentes reciben la gracia y la salvación de Dios. La fe implica confiar en Jesús como Señor y Salvador y aceptar su sacrificio en la cruz por los pecados de la humanidad. La salvación no se basa en las obras o méritos personales. Es un regalo que Dios concede por su gracia, para que nadie pueda jactarse de sus propias acciones. A través de la fe en Cristo, los creyentes son redimidos de sus pecados y reconciliados con Dios. Esta reconciliación les permite tener una relación personal y eterna con Dios. La redención por la fe es clave para el destino eterno del alma. Los creyentes son salvos por gracia a través de su fe en Cristo, no por sus propias obras. Esta redención es un regalo inmerecido de Dios que lleva a la reconciliación con Él y a una transformación espiritual. Los creyentes pueden vivir con humildad, gratitud y esperanza, sabiendo que su destino eterno está asegurado en Cristo. Número 18. Esperanza en la resurrección. Juan 11, 25-26. La esperanza en la resurrección es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Se basa en la promesa de Jesús de resucitar a los creyentes a una vida eterna con Él. Esta esperanza no solo brinda consuelo a los cristianos en momentos de pérdida o dificultad, sino que también moldea su perspectiva sobre la vida y la muerte. Este pasaje registra una de las declaraciones más importantes de Jesús sobre la resurrección. Al hablar con Marta, hermana de Lázaro, Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». ¿Crees esto? Jesús se presenta a sí mismo como la resurrección y la vida, señalando su autoridad sobre la vida y la muerte, y la promesa de vida eterna para quienes creen en Él. Jesús es la fuente de vida, tanto presente como eterna. Al creer en Él, los cristianos reciben la promesa de vida eterna, incluso después de la muerte física. La declaración de Jesús asegura que los creyentes experimentarán la resurrección a la vida eterna. Esta certeza brinda esperanza y consuelo a los cristianos. Jesús venció la muerte a través de su resurrección, y los creyentes participan de esa victoria. La muerte no tiene la última palabra para los cristianos. La esperanza en la resurrección incluye la promesa de vivir eternamente en la presencia de Cristo, experimentando su amor, paz y gozo. La esperanza en la resurrección es un aspecto esencial de la fe cristiana. Se basa en la promesa de Jesús de resucitar a los creyentes a una vida eterna con Él. Esta esperanza brinda consuelo, fortaleza y perspectiva a los cristianos en su caminar espiritual. Además, motiva a los creyentes a vivir de acuerdo con su fe y a compartir el mensaje del Evangelio con otros. La esperanza en la resurrección y la vida eterna con Cristo es un mensaje poderoso que ofrece consuelo, fortaleza y propósito a los creyentes en su caminar espiritual. La promesa de Jesús de vencer a la muerte y brindar vida eterna a quienes confían en Él es una fuente de esperanza para todos los cristianos. Si este contenido ha sido de ayuda e inspiración para ti, te invito a darle me gusta, para que otros también puedan recibir este mensaje de esperanza. No dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos para que juntos puedan reflexionar sobre la maravillosa promesa de la resurrección en Cristo. Además, te animo a dejar un mensaje con tus pensamientos, preguntas
o experiencias relacionadas con este tema. Tu participación enriquecerá la conversación y ayudará a fortalecer la fe y la esperanza de quienes lean tus palabras. En conclusión, la promesa de resurrección y vida eterna con Cristo es una luz en medio de la oscuridad. Confía en esa promesa, vive con valentía y comparte este mensaje con los demás para que juntos puedan experimentar la plenitud de la fe cristiana. Que Dios te bendiga.